Las últimas semanas, las últimas reuniones hemos estado haciendo hincapié en la grandeza de nuestro Dios. Recordamos Salmo 100 que nos decía que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y por lo tanto debemos cantarle y servirle y reconocer su grandeza con alegría. Recordamos el Salmo 115 que nos recuerda que nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que ha querido hacer, ha hecho. Que nosotros que confiamos en Él somos dichosos. Recordamos lo que Job 42 dijo después que Dios lo interrogó con muchas preguntas. Job reconoce que había fallado, reconoce que no puede contender con el Omnipotente, reconoce su frialdad y se arrepiente en polvo y en ceniza. Recordamos Hebreos capítulo 2, donde fuimos recordados el miércoles que el Señor nos ha dado una salvación tan grande que usted y yo debemos ponerle atención, debemos darle la diligencia que amerita esta gran salvación que Dios nos ha dado. Pero hoy vamos a cambiar dirección por esta semana. Y vamos a cambiar dirección por esta semana porque hoy comienza lo que conocemos como la Semana Santa. Y estaremos viendo el día de hoy, el miércoles, quizás el viernes y también el domingo acerca de esta Semana Santa, y nos vamos a enfocar en nuestro Señor Jesucristo. Un canto se me vino a la mente mientras meditaba en esto, y hay un canto que se titula Pon tus ojos en Cristo. Y la primera estrofa de este canto dice: pon tus ojos en Cristo, contempla su gran majestad, y lo terrenal desvanecerá a la luz de su gracia y poder. Note las palabras de este canto: pon tus ojos en Cristo. Es fácil ponerla en las noticias, en las estadísticas, en los enfermos, pero nos recuerda este canto porque está basado en la Biblia, donde nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pon los ojos en Cristo, contempla su gran majestad. Y eso es lo que queremos hacer hoy por medio de esta transmisión: enfocarnos en Cristo, enfocarnos en su majestad. Y dice: y lo terrenal desvanecerá. Lo terrenal pasará. Lo terrenal no se comparará a la luz de su gracia y poder. Y como nos vamos a enfocar hoy, comenzando hoy en la última semana del ministerio terrenal de Jesucristo, estaremos leyendo en San Mateo capítulo 21. Y si tiene su Biblia ahí donde está, abra su Biblia, prenda su Biblia en el celular, como sea que la tenga, y vaya conmigo a San Mateo capítulo 21 y versículo 1, y estaremos leyendo hasta el versículo 11, y dice la Biblia: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino.
Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La fe cristiana está fundada en la vida, la obra, el ministerio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos presentan ciertas partes de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, de la obra de Jesús. No todo milagro está en los evangelios, no todo evento, no toda enseñanza, no toda conversación está en los evangelios, pero las que están se nos han dejado a nosotros, han quedado escritas para que nosotros conozcamos la obra, el ministerio, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos los evangelios, los 4 evangelios hablan de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Todos los otros milagros, las otras enseñanzas, las otras parábolas aparecen en algunos evangelios y en otros no. Pero todos los evangelios hablan de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hablan de esta última semana del Señor Jesucristo. El ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio. Pero todos los evangelios dedican mucho de sus evangelios para hablar de la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Mateo tiene 28 capítulos. 8 de esos capítulos se encargan de hablar de la última semana de Jesús. Marcos tiene 16 capítulos, dedica 6 capítulos a hablar de la última semana de Jesús. Lucas tiene 24 capítulos y dedica a 6 capítulos a la última semana de Jesús. Y Juan tiene 21 capítulos y 10 capítulos están dedicados a la última semana del ministerio de Jesús. La Semana Santa comienza con el evento que hemos leído hoy. Lo que hemos leído hoy en San Mateo capítulo 21 comienza lo que ahora nosotros conocemos y reconocemos como la Semana Santa. El día domingo antes de la resurrección es conocido como el Domingo de Ramos. Jesús entra a Jerusalén por la última vez antes de ser crucificado. 5 días más tarde iba a ser crucificado en una cruz. Pero entendemos el tiempo de Mateo 21. Era una época de fiesta. La Pascua se aproximaba. Y viajaban judíos de toda la nación, de todos los lugares. Venían a Jerusalén para celebrar la Pascua. Algunos dicen que habían 2 millones de personas, otros dicen 3 millones de personas en Jerusalén en estos tiempos. Y era en este tiempo cuando había este gentío, cuando Jesús sube a Jerusalén y se presenta como el rey que ellos estaban esperando. En San Mateo capítulo 21, en el versículo 1, el escritor nos recuerda que Jesús estaba acercando a Jerusalén. Pero desde anteriormente, San Mateo nos relata que era necesario que Jesús llegue a Jerusalén. En el capítulo 16 de San Mateo, después que Pedro hace la gran exclamación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el capítulo 16, en el versículo 21, nos narra Mateo: desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde el capítulo 16 Jesús les estaba diciendo: me es necesario ir a Jerusalén para morir en Jerusalén, para resucitar 3 días más tarde. En el capítulo 20, en el versículo 17, nos dice la escritura: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo nos viene narrando: Jesús tiene que ir a Jerusalén. Jesús se está acercando a Jerusalén. Jesús se está acercando a Jerusalén. Y en este Mateo 21, Jesús estaba cerca de Jerusalén. Cuando se acercaron, capítulo 21, versículo 1, a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Jesús está cerca de Jerusalén. Está por el monte de los olivos, está al lado oriente de Jerusalén, y se acercan a una aldea que se llama Betfagé. Y estando cerca de ahí, Jesús llama a 2 de sus discípulos. Note que no se nos da el nombre de estos 2 discípulos, pero Jesús llama a 2 discípulos y les dice: vayan a esta aldea. Van a llegar allí, y al llegar ahí van a encontrar una asna y un pollino. Los van a desatar y los van a traer a mí. Y mientras estén allí, alguien les va a preguntar: ¿qué están haciendo? Y ustedes le van a contestar: el Maestro los necesita, el Señor los necesita. Y luego Él los va a regresar. Notamos, estimados hermanos, que Jesús tenía todo organizado. Algunos piensan que Jesús de antemano había organizado esto con los dueños de estos animales. Pero yo tiendo a pensar de que esto no era alguna organización humana, era que Jesús estaba cumpliendo el plan perfecto de Dios para esta última semana de su vida. Jesús sabía dónde estaban estos animales. Jesús sabía que eran 2 animales. Que Jesús sabía lo que los dueños dirían. Jesús sabía cuál sería las respuestas de estos 2 discípulos. Y nos ha de animar, estimados hermanos, de que Jesús sabía. Jesús sabía. Nada le sorprendió. Él sabía que se encaminaba para Jerusalén para entregar su vida en rescate por muchos. Él sabía. Y aún así se acercó. Y aún así se encaminó. Aún así llegó a Jerusalén. A Jesús nada se le esconde. Él lo sabe todo. Dice un escritor: no hay nada oculto a los ojos de nuestro Señor. Para Él no hay secretos. Estemos solos o con otros, sea de noche o de día, haciendo algo en privado o públicamente, Él conoce todos nuestros caminos. Él conoce todo, estimados hermanos. Y como dijimos al principio, Él conoce el destino de nuestras vidas. Él conoce el día que usted y yo vamos a partir de esta vida, sea mañana, sea en 20 años. Él conoce todo. Jesús le da instrucciones a estos 2 discípulos, al lugar específico, a los animales específicos, a la respuesta específica. Y antes que se desarrolle lo que Jesús les mandó, Mateo se detiene un momento y en el versículo 4 nos confirma de que esto estaba sucediendo para que se cumpla la profecía. Todo esto, versículo 4, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Mateo es
un escritor que se enfoca en las profecías del Antiguo Testamento y se enfoca en cómo se cumplen estas profecías en el Señor Jesucristo. Quiere demostrarle a su audiencia de que este Jesús es el Mesías profetizado por los profetas. Nos recuerda, estimados hermanos, que lo que Dios ha dicho se cumplirá, que lo que Dios ha determinado se llevará a cabo, que lo que Dios habló por sus siervos es seguro, es firme, es digno de confianza, que podemos confiar que Dios hará lo que Él ha dicho. Esto sucedió para que se cumpla lo dicho por el profeta. Este profeta no habló por sí mismo. Este profeta habló porque Dios lo inspiró. Habló las palabras que Dios les había dado. Y al igual que podemos descansar en la realidad de que Dios todo lo sabe y que Cristo todo lo sabe, también podemos descansar en la realidad de que lo que Dios ha dicho se cumplirá, de que lo que Dios ha prometido se llevará a cabo, de que lo que Dios ha determinado se llevará a cabo. Nada pasará que Dios no haya determinado. El profeta Isaías nos recuerda estas palabras en Isaías capítulo 46 y versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dios ha hablado, lo que Él ha dicho desde el principio lo llevará a cabo. Él lo ha pensado y lo hará venir. Él lo ha hablado y lo hará. No hay nada que se detenga de la voz poderosa de Dios. Y lo que estaba sucediendo en San Mateo 21, el cumplimiento de la palabra del Señor, era la realidad de que lo que Dios dice se cumple. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y está hablando de el profeta Zacarías. En Zacarías capítulo 9 y versículo 9, que habían pasado 550 años desde que se dio esta profecía, pero el tiempo no importa para Dios. Cuando Dios dice algo se cumple, sea mañana, sea en 1000 años, lo que Dios dice se cumple. Y la palabra del profeta en el versículo 5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Note las palabras de la profecía. Decid a la hija de Sión. La hija de Sión o se refiere a la ciudad de Jerusalén o a los habitantes de Jerusalén. Pero decid a la hija de Sión, decid a Jerusalén, decid a los habitantes de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti. He aquí tu rey viene a ti. El rey de Jerusalén, el rey de Israel, el rey del universo, venía a su ciudad, venía a Jerusalén, se acercaba a ellos, se encaminaba hacia ellos. Jesús es el rey. He aquí tu rey viene a ti. Y esas palabras que se le profetizaron a Zacarías, por medio de Zacarías a Jerusalén, y se estaban cumpliendo en ese entonces, resuena en el día de hoy, que nos recuerda, he aquí el rey viene, el rey viene, el rey viene. Jesús es el rey y este rey viene, tu rey viene a ti. Y quizás la población, el pueblo quizás pensaba que venía como un conquistador, como un
poderío sobre todos los otros poderes terrenales, pero la profecía no decía eso. La profecía era diferente. He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Tu rey viene, pero viene manso. Tu rey viene, pero viene humilde. No viene como un soldado, no viene con esplendor, no viene como un conquistador. Tu rey viene y es manso. Tu rey viene y es humilde. Jesús ya les había dicho en el capítulo 11, en el versículo 29, les dijo a sus discípulos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús ya había declarado de que él era manso y humilde, y le recuerda la profecía que se cumple en ese entonces. He aquí, tu rey viene humildemente, viene manso, viene con humildad, no viene con pompa, no viene con esplendor, no viene montado en un asno, en un asna, sobre un pollino, animal de carga. Este es el rey, este es Jesús. Se acercaba hacia Jerusalén. Y después de que Mateo declara esta profecía, dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. No perdamos esto, estimado hermano. Dos discípulos que no se les menciona el nombre. Dos discípulos que no conocemos quiénes eran. Dos discípulos que están en el registro bíblico, pero nadie después de esta historia sabe quiénes fueron. Pero aunque nadie sabe quiénes son, ellos hicieron su parte. Aunque nunca se supo quiénes sean. Ellos fueron obedientes a lo que Dios les había mandado, a lo que el Señor les había mandado, aunque nadie supo quiénes fueron. Y usted y yo a veces somos esos dos discípulos, en el sentido de que Dios nos llama a hacer algo sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie sepa quiénes somos, sin que nadie conozca nuestros nombres, sin que nadie nos alabe por hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Dios nos manda a hacer algo, lo hacemos en obediencia, aunque nunca se sepan nuestros nombres. Recobre ánimo con esa realidad, de que usted quizás donde está haciendo cosas que el Señor la ha llamado a hacer, lo ha llamado a hacer, y quizás nadie sabe, quizás su pastor no sabe, quizás los líderes de su iglesia no saben, pero el Señor sí sabe que usted está obedeciendo lo que Él le ha mandado a hacer, aunque nadie sepa quién es usted. Sigamos obedeciendo al Maestro. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Jesús se sentó encima del pollino. Y note lo que la multitud hizo en el versículo 8 del capítulo 21 del libro de San Mateo. Y la multitud, que era muy numerosa, muchos habían venido para celebrar la Pascua. Muchos quizás en ese momento se encaminaban hacia Jerusalén. Y mucha multitud, muchedumbre, muchas personas estaban en ese momento, en ese lugar, para presenciar a este Jesús montado en un pollino, entrando a la ciudad Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Esto era señal de respeto, de reverencia, de honor. Estaban reconociendo que venía el rey.
Estaban reconociendo que venía el Mesías y tendían sus mantos en el camino. Pero además de eso, dice que otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Juan, el apóstol Juan, nos dice que estas ramas eran ramas de palmera, y por eso conocemos nosotros como Domingo de Ramos. Eran ramas de palmeras, y esto era una señal de gozo, una señal de libertad, una señal de victoria. Entonces el pueblo, la muchedumbre, tendía sus mantos en el camino, cortaban ramas y se las ponían en el camino, y estaban alegres. Había un gozo, una alegría en esta multitud, porque el rey venía a Jerusalén, el rey venía a su ciudad. Y proclamaban lo siguiente en el versículo 9: y a la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, gritaba, cantaba, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Estaban citando a Salmo 118, versículo 25. Y la palabra Hosana era una palabra que significa salva ahora. Te suplicamos, te pedimos, te proclamamos que salves ahora. Y ellos gritaban: Hosana al Hijo de David. Pero aunque esa palabra Hosana significa salva ahora, en ese tiempo llegó a significar una exclamación de alabanza, de alegría, de honra al Hijo de David. Hosana, alabanzas, exclamaciones, exaltaciones al Hijo de David. Ese título, Hijo de David, era importante para los judíos. Era importante en el libro de San Mateo. Era un título mesiánico. El Mesías sería el Hijo de David, el descendiente de David, el esperado descendiente de David. Él es el Hijo de David. El escritor de San Mateo a menudo, desde el principio, comienza a presentar a Jesús como ese rey, como este descendiente de David, como este Hijo de David. Y si nota conmigo lo que dice en San Mateo capítulo 1 y en el versículo 1, el escritor comienza su evangelio diciendo lo siguiente: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús es el Hijo de David. Capítulo 9. Versículo 27 de San Mateo. Se le encuentra a Jesús con unos ciegos. Y en el versículo 27, pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Los ciegos podían ver de que este Jesús era el Hijo de David. En el capítulo 12, en el versículo 23 de San Mateo, nos dice lo siguiente: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel Hijo de David? En el capítulo 15, en el versículo 22, se le acerca una mujer cananea, la mujer de Sirofenicia. Y en el versículo 22 dice del capítulo 15: ya aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndolo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el capítulo 20, en el versículo 30, antes del pasaje que hemos leído, otros ciegos, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Hijo de David era el que sanaba a los enfermos. El Hijo de David era el que libertaba de los endemoniados. El Hijo de David era el Mesías esperado, prometido de Israel. Y ahora
ahora cuando está entrando a Jerusalén para cumplir la profecía, el pueblo proclama: Hosana al Hijo de David. El Hijo de David ha llegado, el Mesías ha llegado, el Rey ha llegado a su ciudad. San Mateo 21:9, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que representa al Señor. Bendito el enviado por el Señor. Jesús es el Hijo de David. Es el Rey de Israel. Él es el enviado por el Señor. Y termina la exclamación del pueblo: Hosana en las alturas. Hosana en lo más alto. Alabanzas a Jesús en lo más alto. Expresa, dice un escritor, el ruego dirigido al Dios del cielo para que salve y bendiga al pueblo de Israel. La alabanza y el ruego no solo era para aquí, para esta tierra, sino en el cielo también, que Jesús sea alabado en las alturas. Nos recuerda cuando Jesús nació, que se presentan los ángeles en Lucas a los pastores que decían: Hosana a Dios en las alturas, alabanzas a Dios en las alturas. Este Jesús, este Rey, este Mesías se acercaba a Jerusalén para entrar en la última semana de su vida terrenal, y el pueblo proclamó y exclamó: Hosana, salva ahora, salva y alabanzas al Señor. Y eso es una proclamación que el pueblo de Dios debe de tener hoy: salva ahora, Señor, salva ahora. Que esa proclamación nos recuerda que Jesús es el único Salvador. Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede liberar. El libro de los Hechos nos recuerda que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesús. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y luego en el versículo 10, Jesús entra en la ciudad. Esto estaba sucediendo afuera mientras se encaminaba montado humildemente en un pollino. Pero cuando entra a la ciudad, dice versículo 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad habla de un impacto total. Habla de un efecto completo por la llegada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y la palabra conmovió, conmover, habla de agitar, de temblar, de sacudir. Y dice un escritor que es decir, que se produjo un sismo, una fuerte sacudida o agitación emocional en la gente. Jesús entra en la ciudad y la ciudad se conmovió, la ciudad se agitó, la ciudad fue sacudida porque había entrado el Rey, el Mesías, el Hijo de Dios, que nos recuerda a nosotros hoy que cuando Jesús llega a un lugar, sacude a la vida, sacude el corazón, conmueve el alma, produce un efecto total, produce un impacto total en el lugar que Él llega, a la vida que Él llega, al corazón donde Él llega. Y no es posible, estimado oyente, que una persona diga que Jesús ha llegado a su vida y no ha sacudido su ser y no ha impactado su vida, porque nos recuerda este pasaje que cuando Jesús llega se conmueve. Y si Jesús ha llegado a su vida, su alma se ha de ver conmovido, su corazón ha de ver sacudido, porque el Rey ha llegado.
El Hijo de David ha llegado, el Mesías ha llegado. La ciudad se conmovió, y si Jesús ha llegado a su vida también debe de haber sido conmovida, sacudida, agitada, afectada, cambiada por la llegada del Hijo de David, por la llegada del Mesías. Toda la ciudad se conmovió. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Hicieron la siguiente pregunta: ¿quién es este? Toda la ciudad se conmovió. Hicieron la siguiente pregunta: ¿quién es este? Quizás muchos no lo reconocían. Quizás muchos no habían oído de él. Recuerde, habían millones de personas en Jerusalén en este tiempo. Sin embargo, Mateo y los evangelios nos recuerdan de que la fama del Señor se difundía en diferentes lugares. Marcos nos dice que la fama de Jesús se difundió sobre toda la provincia de Galilea. Mateo nos dice en el capítulo 9 que después que resucitó la hija de Jairo, se difundió la fama de este evento por toda aquella tierra. El apóstol Juan en su evangelio nos recuerda que algunos de los que vieron la resurrección de Lázaro estaban en esta multitud. Estaban allí, y llegaron otros porque oyeron la señal que Jesús había hecho. La multitud se conmueve, pero hace la pregunta: ¿quién es este? Esta pregunta, estimado hermano, estimado oyente, es tan importante. Era tan importante en ese entonces, y es de suma importancia hoy. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Hijo de David? ¿Quién es el Mesías? Anteriormente en San Mateo, cuando Jesús había calmado la tempestad, ellos se hicieron la siguiente pregunta: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En el capítulo 16 de San Mateo, estando Jesús en Cesarea de Filipos con sus discípulos, les hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Esta pregunta es tan importante que la respuesta dictará nuestra condición con Dios. ¿Quién es este? Este es Jesús. Este es el Hijo de David, este es el Mesías, este es aquel que había de venir, este es aquel que entraba a Jerusalén como un rey humildemente para ser sacrificado 5 días más tardes. ¿Quién es este? ¿Cómo contestaría esa pregunta usted hoy? ¿Quién es este? ¿Quién es este que entró en Jerusalén montado en un pollino? ¿Quién es este que calmó los vientos y la tempestad? ¿Quién es este que resucitó a la hija de Jairo? ¿Quién es este que resucitó a Lázaro? ¿Quién es este que sanó a los ciegos? ¿Quién es este que enseña con autoridad? ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es, estimado oyente? Esta pregunta es de suma importancia para nosotros en el día de hoy. Y es triste que aunque vivimos en una cultura que está familiarizada con la fe cristiana, muchos no saben quién es este. Muchos no pueden contestar esta pregunta: ¿quién es este? Y dice un escritor, es triste que en lugares donde la luz más brilla y más alto se profesa el nombre de Cristo, haya tanta ignorancia acerca de su persona. ¿Quién es este? Este es Jesús. La respuesta de las personas en el versículo 11: y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret
de Galilea. Note la respuesta de la gente. La multitud en la ciudad se conmovió, toda la ciudad, porque Jesús había llegado. Y muchos preguntaron, ¿quién es este? Y algunos contestaron, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Conocían su nombre, este es Jesús. Conocían su función, el profeta. Conocían su residencia de Nazaret de Galilea, pero no lo conocían como el Salvador. No lo conocían como el Señor del universo. No lo conocían como el Rey del universo. Mateo ya nos ha testificado de que este niño que nació al principio de Mateo se llamaría Jesús. ¿Por qué? Porque este Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Más adelante nos dice que será Emmanuel, que Él es Dios con nosotros. ¿Quién es este? Este es Jesús, el que salva a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es este? Este es Jesús, el Dios con nosotros. ¿Quién es este? El profeta, pero aún más que profeta. ¿Quién es este? En el capítulo 16, cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Era profeta, pero era aún más que profeta. Él es el Salvador del mundo. Él es Dios con nosotros. Este Jesús es el Salvador del mundo. Este Jesús es quien 5 días más tarde sería crucificado en una cruz. Sería crucificado en una cruz para recibir el castigo por nuestro pecado, para morir por el pecador, para satisfacer la justicia de Dios. Este Jesús es quien 7 días más tarde se levantaría de los muertos para confirmar de que Él era el Hijo de Dios, para vencer la muerte, para justificación de todos aquellos que tienen fe en Él, para ascender e interceder por nosotros a la diestra del Padre. ¿Quién es este? Este es Jesús, el Salvador del mundo. Este es Jesús que entra en Jerusalén la última semana de su ministerio terrenal para que 5 días más tarde entregue su vida en sacrificio por el pecado del mundo entero. ¿Quién es este? Esta pregunta es la que quiero que se nos quede grabada en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestro corazón hoy. ¿Quién es este? Y si usted no sabe quién es este, le imploro, le exhorto, le ruego que investigue quién es este, que indague en las Escrituras, que lea los evangelios, que lea la palabra del Señor, que le pregunte a algunos cristianos, que me mande un mensaje a mí para hablar de quién es este. Este es Jesús. Este es el Hijo de David, este es el Rey, este es el que había de venir, este es el Salvador del mundo, que en esta ocasión entra a Jerusalén por última vez antes de ser crucificado. Hermanos, Cristo vino a esta tierra para esto, para ser sacrificado, para que humildemente llegue a Jerusalén y humildemente sea entregado y humildemente entregue su espíritu, pero con poder se levante de los muertos. ¿Quién es este? Este es el Rey. Este es el Rey que entró en un pollino a Jerusalén, pero este es el mismo Rey que al final de los tiempos nos dice Apocalipsis, que no vendrá en un pollino, vendrá en un caballo blanco, que no vendrá con humildad, vendrá con poder, que vendrá con los ejércitos del cielo, que tendrá el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es Jesús.
El mismo que entró humildemente un día regresará con poder, con autoridad para vencer toda maldad, para eliminar todo pecado, para derrotar al enemigo y para tener la victoria que ha sido prometida. ¿Quién es este? Este es Jesús, el Salvador del mundo. Y esta semana somos recordados, implorados, de que pongamos atención a quién es este. Este es Jesús. Su vida depende de la respuesta a esta pregunta. Su eternidad depende de la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es este? Cuando Jesús les preguntó en San Juan 16, ¿quién dicen los hombres que es? San Mateo 16, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero luego Jesús les dice a ellos, les pregunta a ellos, ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Y es ahí cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y podemos decir muchas cosas de quién es este. Que aquel dijo esto, que aquella persona dijo esto, que aquel religioso dijo esto, que aquel maestro dijo esto, que aquel pastor dijo esto, pero el Señor no te va a preguntar qué dice aquel que soy yo. Él le va a preguntar a usted, ¿quién dices tú que yo soy? ¿Quién es este? Estimado oyente, estimado hermano, estimado amigo, este es Jesús. Él es el Salvador del mundo. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Que eso se grabe en su mente y en su corazón al meditar esta semana en el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que el Señor aliente nuestras vidas, fortalezca nuestros corazones por medio de esta palabra. El Rey ha venido y el Rey se fue, y un día este Rey regresará por su pueblo. Oramos.